esta noche vamos leyendo Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. Dice, he aquí un sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Este es el tema de este estudio. Parte cayó en buena tierra y dio fruto. Dio fruto. Cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Yo sé que casi siempre al predicar o enseñar sobre esta parábola, estudiamos los 4 terrenos, los 4 oyentes, pero en esta lección vamos nada más hablando de la buena tierra. Vamos hablando de la buena tierra porque es muy bueno dar un repaso de la Biblia y mencionar ejemplos de la buena tierra, porque al estar enseñando a la gente y haciéndoles ver que deberían ser esta clase de oyentes, les ayuda. Yo sé que les ayuda que les hablemos también de ejemplos de personas que bien ilustran la idea de ser buena tierra. La gente que recibió la palabra y que llevó fruto. Vamos comenzando con María, la madre de Jesús. Lucas 1:38, cuando el ángel Gabriel le avisó que ella sería la madre de Jesús, ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Una actitud humilde, sumisa a la palabra de Dios. Y luego siguen, es un texto muy largo y ustedes pueden cada quien leerlo como un repaso, pero Lucas 1, del 46 al 56, son las hermosas palabras que glorifican el nombre del Señor. Entonces en ella vemos un perfecto ejemplo de buena tierra. Luego Jesús comienza a llamar a los apóstoles, a escoger apóstoles. Y desde luego eran hombres que iban a predicar el Evangelio y Cristo Jesús, Él los escogió sabiendo lo que iban a hacer. Ahora, Simón, Pedro y Andrés, vemos en Mateo capítulo 4, 18 al 20, que Jesús les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos, fíjese bien, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Seguramente ellos eran buena tierra, con actitud muy correcta hacia la palabra de Dios. Y luego Jacobo y Juan, Mateo 4, 21, 22, los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron al instante. Esto enfatiza la urgencia, hermanos, de la obra del Señor al instante. Ellos dejaron la barca y su padre y le siguieron. Y luego Mateo, era publicano, Mateo 9:9,
Jesús le dice, sígueme, y se levantó y le siguió. Eso sería pues, para la gente algo, pues, les extrañaba, pero Jesús conoce a la gente. Luego Natanael, Juan 1:45, Jesús le dijo, él dijo de él, dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Seguramente era buena tierra, ¿verdad? Del cual no hay engaño. ¿Y qué tal? ¿Qué diremos de Tomás? En Juan 20, este Tomás, le dijeron pues, al Señor, le hemos visto, ya vivo, ya resucitado. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahora, diría usted, hermano, diría que, pues entonces no era buena tierra. Pero espérese, sigue leyendo. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Sí, él quería evidencia. Bueno, pues eso no es malo. Eso no es una actitud mala. Él quería prueba. Y la Biblia enseña eso. La Biblia enseña, vamos a ver en este estudio algunos casos, pero la Biblia enseña que uno debe usar la inteligencia que Dios le da y que piense por sí mismo y que escudriñe las escrituras y que investigue. Claro que sí. Pero Tomás, él era buena tierra porque él reconoció que la evidencia era verídica y él la aceptó. Señor mío, Dios mío. Bueno, Cristo escogió estos apóstoles, como ya mencionamos, esto es un trabajo de suma importancia y aún se llaman embajadores. La Biblia no dice que los cristianos somos embajadores, no. Ellos, los apóstoles, sí eran, porque ellos eran bautizados con el Espíritu Santo, ellos eran guiados por el Espíritu Santo, eran hombres inspirados. Así es que ellos predicaban el Evangelio sin equivocarse. Y al mencionar los apóstoles, conviene mencionar los compañeros de ellos. La Biblia habla de muchos compañeros de los apóstoles, como Timoteo y Tito, Epafrodito, Epafras y cuantos que eran y para comenzar, Bernabé y Silas, compañeros de Pablo. Y luego, pues, Timoteo y Tito eran compañeros así muy, muy cercanos. En fin, ahí está, muy buena tierra, porque eran hombres honrados, hombres sinceros, hombres que predicaron el evangelio y les costó. Ellos eran perseguidos y desde luego había consecuencias de esa clase. Ahora, mencionamos María, el primer ejemplo de buena tierra, María, la actitud de ella. Bueno, ¿cuántas Marías puede usted nombrar? ¿Cuántas Marías de veras, verdad? Encontramos
Mateo 27, 55, 56, cuando Jesús fue crucificado, estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos. Muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Estas fieles mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y todavía estuvieron con él cuando fue crucificado. Y hermanos, muy interesante, las últimas personas allá en esa escena del Calvario, las últimas que volvieron, que dejaron el Calvario y volvieron al pueblo, eran mujeres. Y las primeras personas que fueron hacia la tumba el primer día eran mujeres. Y eso también me recuerda que en Romanos 16, cuando Pablo habla de una lista de compañeros, gran parte de esa lista son hermanas. Así es que hablando de buena tierra, desde luego, no solamente hablamos de apóstoles y sus compañeros, hablamos también de muchas mujeres que sirvieron fielmente al Señor. Era buena tierra para aceptar y luego para llevar mucho fruto en el servicio del Señor. Mateo 27, 61, estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Mateo 28, 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Juan 20, verso 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, como digo, eran las últimas que dejaron las escenas del Calvario y eran las primeras que llegaron a la tumba vacía de Jesús. Ahora también María, la hermana de Lázaro, ¿verdad? Lucas 10, 38 al 42. Sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Desde luego, era buena tierra. Con esa actitud, así, aprovechando la presencia de Jesús, oyendo su palabra. Y Jesús dijo que él cuando Marta se quejaba, y dice Cristo, Marta afanada y turbada es con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Así es que la buena tierra, la gente que son buena tierra, escogen la buena parte, lo más importante, las cosas más importantes de esta vida. Ahora, otro ejemplo. Estamos hablando de personas y quiero, mi punto es, mi propósito es, hermanos, que recuerden estos ejemplos de la buena tierra para así enseñar. Alguien que está enseñando el evangelio, parientes, amigos, contactos que haya, recuerde que cuando Jesús dice buena tierra, es bueno dar ejemplos de la buena tierra a través, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Y es lo que estamos haciendo en este estudio. Zaqueo, ¿qué le parece? ¿Por qué digo que
porque digo que era buena tierra. Algo excepcional, Zaqueo, ¿qué era? Bueno, él quería, estaba resuelto a ver a Jesús y para hacerlo subió al sicómoro. Él, él, tomó la molestia de subir al árbol para poder verlo y luego Jesús le habla y Jesús va a su casa con él y está enseñándole. Y una pregunta, ¿cuántas personas estarían dispuestos a subir el árbol para ver a Jesús que estaba pasando? Y él no hizo eso por curiosidad, él era un hombre sincero, como demuestra en su conversación con Jesucristo. Ahora, la mujer samaritana, ¿qué diría de ella? ¿Qué piensa de la mujer samaritana de Juan capítulo 4? Ella, después de conversar con Jesús, ella fue a la ciudad y dijo a la gente, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ahora, esta mujer, desde luego, pues, tenía problemas. Jesús dice que ha tenido 5 maridos y el que tiene ahora no es su marido y todo eso. Pero mi punto es que ella, al ver y al oír, ¿verdad?, las palabras de Jesucristo, ella dice a la gente, ¿no será este el Cristo? Ella quedó convencida. El hombre que nació ciego, Juan 9, me encanta. Este caso me encanta porque este hombre nació ciego y Jesús le abrió los ojos. Algo completamente, algo que nunca había ocurrido. Y entonces, los judíos, buscando ocasión contra Jesús, desde luego, ellos están así molestando mucho a este pobre hombre que había sido ciego. Y le están preguntando y diciendo cosas feas. Y cuando, por ejemplo, ya después, él obviamente era un milagro. Jesús le abrió los ojos. Pero ellos siguen insistiendo y preguntando. Y en versículo 27, él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también ser sus discípulos? Eso fue un golpe, es un golpe entre los ojos de aquellos judíos. Les dio así fuerte. Y seguramente ya con eso pues lo querían matar. Pero él está viendo la inconsecuencia de ellos. Aquí está, él dice que pues desde el principio del mundo no se oye decir que algún hombre que haya nacido ciego, que le abrieron los ojos. Y ellos eran entonces tercos, eran rebeldes. Y así molestando al pobre, y él les dio un buen golpe. Así para hacerles ver su hipocresía. Bueno, él dice, pues esto es lo maravilloso, que no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir de alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Entonces, este hombre seguramente era muy buena tierra. Él no solamente había recibido una gran bendición de Cristo, él también era un hombre que reconoció que Jesús no era un
un mero maestro ordinario. Y la palabra final en verso 38 es, creo, Señor, creo. Y le adoró. Esa es la prueba, desde luego, esa es la prueba que este ciego era muy buena tierra. Ahora, llegando a Hechos, los 120, desde luego, pues eran discípulos. Ellos están allá en Jerusalén, los 120, y ellos, bajo la dirección de los apóstoles, ellos escogen a otro. Bueno, Dios escogió a Matías, pero ellos dirigen la cuestión de cómo se seleccionó. Y entonces están ahí esperando los eventos del día de Pentecostés. Y luego los 3,000, obviamente, aunque Pedro les dice clara y enfáticamente que ellos habían cometido un pecado grave. Pero en lugar de enojarse, en lugar de disgustarse, en lugar de murmurar y quejarse contra Pedro, no, ellos se convencieron. Y dice el texto que se compungieron de corazón. Es tristeza según Dios. Tristeza según Dios. Y esa es muy buena indicación de buena tierra. Buena tierra son gente que sí, acepta la enseñanza y acepta la corrección. Entonces ellos, bien contritos por su pecado, preguntan, ¿qué haremos? La gente que es buena tierra pregunta, ¿qué haremos? Pero con toda sinceridad, ellos quieren saber. Ellos preguntan porque quieren saber, reconocen su condición, están perdidos. ¿Qué haremos? Es un punto muy bueno, hablando con la gente, hablando con sus parientes o los que sean. Pero si uno piensa que es buena tierra, debe ser como estos. Preguntar, ¿qué haremos? Queremos saber. ¿Cuál es el plan de salvación? ¿Qué es lo que el Señor requiere de mí? ¿Qué debo hacer? Y cuando Pedro les dijo que deberían arrepentirse y ser bautizados, lo hicieron. 3,000. ¿No cree usted que eran buena tierra? Pues obviamente. Hablando con la gente y explicando que aquí hay ejemplos bien claros, ¿verdad? De la buena tierra. Y luego después, pues estos son añadidos a la iglesia y luego vemos el fruto que ellos llevan. Ya en los textos que seguían, podemos ver que en verdad estaban convertidos y ellos estaban produciendo el fruto que el Señor espera de los cristianos. Luego, pasando al capítulo 8, a los samaritanos, y recuerden que entre judíos y samaritanos no hubo trato, no hubo comunión, no hubo amistad. Así es que Hechos 8 es el comienzo de la predicación a los samaritanos, que eran medio judíos. ¿Ok? Hechos 8. Que los samaritanos, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, se bautizaban, hombres y mujeres. ¿Qué hacen los que oyen el evangelio y creen? ¿Qué hacen? Se bautizan.
seguramente estamos hablando de ejemplos de lo que Jesús llama en Mateo 13, buena tierra, que recibe la semilla, la recibe y produce el fruto que el Señor quiere. También en Hechos 8 está el muy conocido ejemplo del etíope. El etíope es otro ejemplo muy hermoso, un ejemplo de la buena tierra. Primer lugar está yendo por el camino, leyendo la Biblia. Él está leyendo el profeta Isaías, el capítulo 53, como leemos frecuentemente ahí para la cena del Señor. Y este hombre está leyendo y por la dirección de Dios, ahí está Felipe. Y entonces Felipe sube al coche y luego el etíope le pregunta, ¿de quién está hablando el profeta? Otra vez, los que son de buena tierra hacen preguntas sinceras acerca de la Biblia. Ellos quieren saber exactamente lo que la Biblia enseña. Quieren entenderla. ¿De quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de alguien más? Y Felipe comienza con ese texto de Isaías 53 que habla claramente de Jesucristo, de su sacrificio, y le explica todo eso. ¿Y cuál es el resultado? Hablando de gente que es buena tierra. ¿Cómo es la acción de ellos cuando oyen el Evangelio y son sinceros? Ellos quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es su reacción a la predicación? Pues aquí está. Aquí está. Él dice, pues, aquí hay agua. Aquí hay agua. ¿Qué pide que yo sea bautizado? Buena tierra. ¿Cuántas personas hoy en día oyendo estos textos aquí en Hechos? Ellos harán toda clase de cosa necia e insensata para menospreciar la importancia de ser bautizado. Pero los que son buena tierra, pregunten, ¿aquí hay agua? ¿Qué pide que yo sea bautizado? Es muy obvio. Ahí está. Y otra cosa, habiendo bajado al agua, habiendo sido sumergido, bautizado, sumergido en el agua, Felipe, el etíope, suben del agua y el eunuco sigue su camino gozoso. ¿Cuándo? ¿Antes o después de bautizado? ¿Cuál? Hermanos, hablando con la gente y con la Biblia abierta sobre la mesa, que ellos lean de su propia Biblia, lea ese texto. Lea y dígame, ¿cuándo fue gozoso el etíope? Lea en su propia Biblia. No, yo no estoy diciendo que escuche lo que yo diga o que lea de mi Biblia, no, la tuya. ¿Cuándo fue gozoso? ¿Antes o después del bautismo? Es un punto muy, pero muy importante. Saulo de Tarso, desde luego. Alguien dirá, buena tierra, pues este hombre anda persiguiendo a los cristianos. Él era muy severo y encarcelando y participando en toda la crueldad contra ellos. Pero cuando el discípulo llamado Ananías
ya cuando Saulo fue enseñado el evangelio, cuando Ananías le enseñó el evangelio y le pregunta a Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Siendo buena tierra. Pues desde luego él obedeció. Hechos 10, muy, pero muy importante. Mencionamos que Hechos 8, no, sí, 8. Es samaritanos, primera vez. Samaritanos, primera vez. Hechos 10, gentiles, primera vez. Y luego pregunta, este romano, este Cornelio, ¿él era buena tierra? Sí, él era buena tierra. Pero era un romano, un gentil, un militar. Bueno, pero era un hombre muy bueno, era bondadoso, él ayudaba a los judíos, él era un hombre ejemplar, aún así antes de oír el evangelio. Pero luego el Señor escogió a ese Cornelio para ser los primeros gentiles que oyeran y obedecieron al evangelio de Cristo. Y desde luego era muy buena tierra. Ya había demostrado eso ya antes de llegar Pedro para enseñarle el evangelio. Entonces, Hechos 10, Cornelio, y luego Hechos 16, Lidia. Parece que no hubo sinagoga en Filipos en ese tiempo, pero había Pablo, Silas se dieron cuenta de algunas mujeres que se reunían ahí por el río y para leer las escrituras, y oyendo eran obedientes. Esa es buena tierra. Buena tierra. Oyendo, Lidia y sus compañeras obedeció. Fueron el mismo día, fueron bautizados. Y luego, ahí mismo en Hechos 16, el carcelero. Ya estamos hablando de lo que sucedió a medianoche. Y este hombre a medianoche, entendiendo el evangelio, a medianoche fue bautizado. Y al igual que el etíope, después de ser bautizado, se regocija. ¿Verdad? Muy buena tierra, aunque antes, pues había encarcelado a Pablo porque simplemente hacía su trabajo como romano, como un hombre encargado ahí de los encarcelados. Pero él tenía corazón para recibir el mensaje y aceptarlo, entenderlo, obedecerlo inmediatamente. No le costó semanas o meses. Esa noche, medianoche, es bautizado. Así de simple, en cuanto al evangelio. En cuanto al bautismo, no requiere un curso de 6 meses para entenderlo. ¿Verdad? Muy buena tierra. Y luego podríamos, después de todo esto, todos los ejemplos de conversión, podemos también hablar leyendo las epístolas de Pablo, Pedro, Juan, y cómo estaban, qué hacían las iglesias, llevando fruto, porque era buena tierra. Se establecieron congregaciones y llevaban fruto de acuerdo a la enseñanza del Señor. Muy bien, hasta aquí llego, 15 para la hora, y yo sé que el hermano
Jaime y los otros hermanos pueden, o las hermanas también. Yo hablé de muchas Marías y otras mujeres y las hermanas también pueden comentar. Pero otros ejemplos, pero recuerden que mi propósito es que tengamos estos ejemplos en mente, hablando con la gente de lo que significa ser convertido. Uno tiene que ser como buena tierra. Y luego esa persona oye, obedece al Evangelio y luego persevera llevando fruto para el Señor. Muy bien, hermano Santiago, muchas gracias. Y ahora paso la palabra a ustedes.